Estimados, ¿cómo están? He creado este pequeño video para poder ilustrarles algunos de los elementos de contexto que deberían guiar el diseño de su presentación final. Me refiero a lo que es un plan de mercadeo, cómo debería ser la estructura de un plan de mercadeo. Lo que ustedes me van a entregar el día de nuestro encuentro no va a ser, digamos, todo el plan de mercadeo en su amplia extensión, porque no es la idea, no alcanzaría el tiempo y siento que tampoco es el alcance del curso, pero lo que sí espero es que tenga los elementos conceptuales básicos de lo que debería tener un plan de mercadeo y los elementos, digamos, de sustento mínimos que debería tener un plan de mercadeo, ¿vale? Entonces, tengan en cuenta que lo que les voy a mostrar acá es un poco más amplio, ¿sí? Pero ténganlo en cuenta junto con esta presentación y la otra presentación que les voy a colgar, ténganlo en cuenta para la última sesión o para, digamos, tanto para la tutoría como para la presentación final, ¿vale? Entonces, ¿por qué un plan de mercadeo? Pues por varias razones. Primero, es una herramienta de implementación, tanto de corto como de largo plazo. Permite que tomemos decisiones, pero nos permite tomar decisiones basados digamos, en información confiable, basados digamos, todo un análisis de contexto, ¿sí? Porque permite entender clientes y mercados, las necesidades de sus clientes, ordena la labor comercial porque tiene muchos componentes de medición, ¿sí? Y obviamente permite presentar resultados, medir resultados contra lo que se planeó. Es supremamente importante y el marketing al final se trata de resultados, ¿vale? ¿Qué elementos trae un plan de mercadeo? Pues un plan de mercadeo tiene 4 elementos básicos. Un primer elemento donde estamos hablando del análisis de la situación, que es como un tema de contexto, en donde nosotros sacamos datos de ventas, datos de costos, sacamos análisis de la competencia, análisis de tendencias, qué es lo que está pasando hoy en el mercado. Se hace un análisis tanto interno como externo. El análisis interno pues se puede hacer con un DOFA, el análisis externo se puede hacer con un PESTAL o PESTEL, ¿sí? Y también con un análisis de tendencias y un análisis de la competencia, ¿vale? Que son algunos temas que algunos de ellos los revisamos previamente de manera general. El segundo tema que trae un plan de mercadeo es la estrategia de mercadeo, donde entonces hablamos un poco de cuál es la misión y visión de la compañía, cuál es un poco el posicionamiento, cuál es el tema de la estrategia de marca, cuáles son las estrategias de producto, de clientes, de canales, toda la mezcla de mercadeo, ¿sí? Entonces ahí estamos combinando factores tanto de largo plazo como de corto plazo. ¿Listo? Luego viene una parte que es proyecciones financieras, donde estamos hablando de cuáles son los presupuestos de ventas, los gastos de mercadeo, hacemos un análisis de punto de equilibrio, de retorno sobre la inversión, un poco para darle sustento desde el punto de vista financiero. Esta tercera parte usualmente se elabora en conjunto con un área financiera que apoye, digamos, esa parte, pero si el encargado de marketing de la organización tiene conocimientos financieros, pues tanto mejor, porque lo puede hacer directamente esa persona. Los controles e implementación básicamente es métricas del marketing que permiten de alguna manera revisar si lo que estamos planeando está bien, ¿sí? Indicadores de desempeño y planes. ¿Qué pasa si, planes de contingencia, qué pasa si estas condiciones del mercado no se dan? ¿Qué pasa si entra un competidor nuevo? ¿Qué pasa si lo que presupuestamos para marketing no es suficiente? Digamos, para todo ese tipo de escenarios negativos están los controles de implementación, digamos, de otro tipo de planes, o plan B o plan C, ¿listo?
Entonces fíjense que esto hace parte de un proceso de planeación estratégica, ¿sí? Entonces uno hace primero todo este proceso de planeación estratégica, donde estamos hablando de la misión del negocio, el análisis externo de oportunidades y amenazas, que es parte del DOFA, ¿no? Y el análisis interno de debilidades y fortalezas, ¿cierto? Y ahí miramos tendencias, ahí miramos todo el tema del PESTAL, ahí miramos competencia, ¿no? Se puede hacer 5 fuerzas de Porter, etcétera. Un poco eso se hace al comienzo y en función de eso se formulan los objetivos a nivel organizacional, ¿cierto? Esos objetivos después van a definir pues cuál es la estrategia, ¿sí? Y esa estrategia se tiene que ejecutar o materializar en un plan de acción, ¿no? Entonces, digamos, el plan de mercadeo viene a ser esta parte, ¿sí? El plan de mercadeo es como la evidencia de lo que hay detrás de la planeación estratégica de la compañía a nivel del marketing de la compañía. Luego, el área de mercadeo es la que se tiene que encargar de aplicar ese plan de mercadeo y luego pues hacer su respectivo feedback y control. Entonces, aquí pongo un ejemplo para una aerolínea, pero pues esto aplica para cualquier tipo de compañía, ¿sí? Lo primero que uno tiene que hacer, ya les digo, es un diagnóstico de la compañía y del mercado, ¿sí? Eso ustedes lo hicieron, porque ustedes hicieron un 5 fuerzas y ustedes, no recuerdo si hicieron DOFA, pero seguramente es parte de lo que uno tiene que hacer en la vida real. Un análisis que combine tanto la parte interna como externa, que combine tanto oportunidades como amenazas, las cosas que yo sé hacer bien, las cosas que me hacen falta, y eso tiene que estar en un plan de mercadeo, ¿vale? Con mayor o menor nivel de detalle. ¿De dónde se saca esa información? Pues de información de ventas de la compañía, temas de incentivos, metas, información sobre clientes, sobre canales. Si es una empresa que ya existe, pues información previa sobre las ventas, ventas de competidores, etcétera. Luego, de la competencia, pues toda la información de fuente secundaria o si se tiene que hacer alguna investigación de fuentes primarias, también cabe acá. ¿Listo? Informes internos a la junta directiva, reuniones que se hagan con expertos, porque esto por lo general pues es una información que se construye con varias áreas, ¿no? Luego viene el tema de la oferta de valor. Entonces, ¿cuál es la oferta de productos actual? ¿Sí? Si es que ya existe, entonces hay que hablar de cuál es el análisis de la oferta de productos actual, ¿sí? ¿Cuál es el posicionamiento actual de la compañía? ¿Cuál es cómo es esa cartera de productos actual? ¿Sí? Y, digamos, pues también un análisis de los canales, un análisis de los clientes, que permita entender el panorama ya más detallado de lo que hoy en día se está ofreciendo. ¿Listo? Si fuera una compañía nueva, como es el caso de ustedes, ¿sí? Pues ya tendríamos que pasar directamente a la estrategia de mercadeo, ¿sí? Que es cuál es la misión y objetivos de mercadeo, eh, eh, digamos, de manera general. Entonces puede ser la misión de este plan de mercadeo, la misión de la compañía es abrir el mercado de tal ciudad o de tal país, ¿sí? Y crecer con tal o cual producto, ¿vale? Entonces ahí estamos definiendo cuál es mi misión y mis objetivos de mercadeo, que puede ser incrementar mi participación de mercado, introducir nuevos productos, generar mayor recordación en la mente de los consumidores, etcétera, ¿vale? Y ahí viene el tema del posicionamiento. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso cuando hablábamos de marca? ¿Cuál es el posicionamiento en la mente del consumidor que ustedes quieren lograr con su producto? ¿Y cuál es ese valor diferencial, ¿sí?, de su producto en comparación con la competencia, ¿vale? Yo creo que si más bien en la parte de oferta de valor podrían enfocarse en hablar de cuál es su oferta de valor y su posicionamiento
particular, ¿sí? Que los hace a ustedes diferentes de la competencia, ¿vale? Luego viene pues todo el tema de la mezcla de mercadeo y el plan de medios. Entonces, eso fue de la última entrega, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en términos de tácticas puntuales, ¿sí? ¿Y cuánto les va a costar ese tema en términos de su plan, ¿no? Esto, digamos, a mí sí me gustaría ver algo de esto en sus presentaciones, a lo mejor algo de pronósticos de ventas, ¿sí? Obviamente que ustedes presenten el cuadro de inversión en publicidad y medios, ¿cierto? El tema del análisis de rentabilidad y de punto de equilibrio, eh, algunos de ustedes lo hicieron. Yo sí quisiera que me dijeran, bueno, ¿y cuánto cuesta su producto y cuál es el margen al final para entender un poco si esto que ustedes están proponiendo tiene sentido o no? Pero en la vida real tendría que tener todo eso, un plan de mercadeo, ¿vale? Y luego también cuáles son los controles, entonces las métricas, ¿sí? Que permiten entender si su plan está funcionando o no, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esos controles o métricas? Pues depende de las acciones que ustedes tengan. Para cada acción ustedes tendrán una métrica, que era lo que yo les ponía a algunos de los grupos en la revisión que les hice a sus trabajos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si van a tener una estrategia de Google AdWords, ok, ¿cómo quieren medir eso? ¿Cómo van a medir que eso está funcionando? Entonces, número de personas que entran a la página que vienen de Google AdWords, de número de personas que abrieron el correo electrónico, número de personas que los llamaron. Entonces, el tema de las métricas de mercadeo es supremamente importante. Y luego también el cronograma de implementación, ¿sí? ¿Cómo es que ustedes van a implementar cada una de esas acciones de marketing a lo largo de cada uno de los siguientes meses, ¿no? Y este es opcional, el plan de contingencia, pero en la vida real sí que debería tenerse, y es, ¿qué pasa si tal acción o tales acciones no funcionan? ¿Qué puedo hacer? Porque es que el plan de mercadeo es como una carta de navegación, pero no puede ser estática, porque las condiciones del mercado cambian. O nosotros pensamos que el consumidor va a reaccionar positivamente a algo que le vamos a entregar, pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que el sabor no guste? ¿Qué tal que el empaque no funcione? ¿Qué tal que esa marca no le diga nada al consumidor? Pues nos toca cambiar muy rápidamente. Entonces, tenemos presupuesto para hacer eso. Tenemos programadas otras acciones por si las que estamos implementando no funcionan y el mercado no reacciona. A eso se refiere el plan de contingencia, ¿vale? Entonces, al final, pues este es un resumen, ¿sí? En donde se dice cuáles son los elementos clave para un plan de mercadeo. Repito, no es que la presentación de ustedes tenga que tener todo esto a nivel detallado, solamente lo estoy poniendo como en esta presentación corta para que les quede como la esencia de lo importante que es un plan de mercadeo y todo lo que debería tener, ¿vale? Entonces, importantísimo analizar el entorno, la competencia y la propia empresa, ¿sí? Y para eso sirve mucho el DOFA, el PESTEL, ¿sí? Eso es fundamental, ¿vale? Importantísimo definir cuál es su segmento, ¿cierto? Y definir cuál es su posicionamiento, ¿sí? Y luego, para ese segmento y ese posicionamiento, pues definir todo un tema de diseño de estrategias de producto, de canal, de precio, de comunicaciones, ¿cierto? La idea es que ustedes tengan claras esas acciones, metas y métricas, ¿listo? En la vida real tiene que vincular unos responsables, entonces, ¿qué persona se va a encargar de qué campaña o de qué actividad? Porque es que si son presupuestos grandes en fechas diferentes y su equipo es muy amplio, pues tiene que tener diferentes responsables, ¿vale? O subáreas, ¿sí? Y luego lo importante también es que usted logre hacer un seguimiento de todo ese tema que se inventó en su plan de mercadeo, porque si no, ese plan no sirve para nada. El plan solamente sirve si usted lo ejecuta, ¿sí? Y tiene que estar cada cierto tiempo haciendo informes de seguimiento para que
la gente de la alta gerencia pueda entender si lo que usted está haciendo a nivel de precio o de canal o de producto o de comunicaciones está funcionando. ¿Listo? Y al final, pues usted tendrá que rendir un informe de gestión en donde diga se cumplieron estos objetivos, estos otros no se cumplieron, hizo falta más control por este lado, se tuvo que cambiar esto y esto, se incrementó el presupuesto de esta y de esta manera, ¿sí? Y esto sobre todo para que el plan de mercadeo sobreviva y la gestión sobreviva a la persona, ¿no? Porque la persona se va para otra empresa, pero ¿dónde queda la información? ¿Dónde queda la memoria de la compañía y digamos, ese pasado se tiene que construir y se tiene que preservar para que nuevos cargos o nuevas personas que lleguen a los cargos tengan con qué trabajar, ¿no? Entonces, sí que es importante estos informes y que todo quede documentado, medido, escrito, ¿sí? Para bien de la compañía a largo plazo y también porque esto es nuestra carta de presentación ante otro potencial empleador, ¿no? Podemos decir, no, es que el plan de mercadeo yo lo diseñé, muéstremelo. Y en la medida en que uno lo pueda mostrar, pues uno puede decir, hice esto o hice aquello. O por lo menos tiene uno las cifras, ¿sí? En la cabeza para poder decir, logré esto, esto y esto. Si es que, digamos, no se puede compartir porque es información confidencial, ¿sí? Pero sí que es importante a nivel personal y a nivel de organización, ¿vale? Entonces, siempre tiene que tener un análisis del entorno, ¿sí? Un tema de definición de cuál es su posicionamiento, sus segmentos, ¿sí? Definir muy bien cuál es su propuesta de valor para esos segmentos, ¿vale? Y luego, sí, materializar eso en un plan de acción con una serie de acciones, seguimientos, costos y métricas, ¿vale? Bueno, pues espero que esto sirva para ambientar un poco la discusión que vamos a tener en la tutoría. Si llegan a tener dudas a lo largo de la semana, siéntanse libres de expresarlas, envíenme un correo o escríbanme por el Hangouts, estoy más que disponible para ustedes, ¿vale? Reciban un cordial saludo.